El día de hoy vamos a hablar sobre las juventudes, vamos a hablar con Alonso Tadei, que nos visita esta mañana, director de estudios y proyectos del Instituto Sonorense de la Juventud. Bienvenido, Alonso, ¿qué tal? Buenos días, Niria, muchas gracias por la anfitrionía, gracias por el espacio, a Tirso Amante también, a la directora Rebeca Valenzuela por la confianza de venir aquí a hablar un poco de lo que estamos haciendo en materia de juventudes en el gobierno del Estado de Sonora. Te veo yo con varios libros, documentos, pero veo que además esto implica que es un proyecto, ¿no? Nos decías ahorita, todo eso forma parte del Observatorio de las Juventudes. Si gustas contextualizarnos un poquito. Con mucho gusto. El Observatorio de las Juventudes fue un compromiso de campaña del actual gobernador, Alfonso Durazo, que producto también de un documento que se elaboró, no sé si recuerda por ahí la audiencia, unos libros, 3 tomos de Sonora 2021, que ahí se abordaban diferentes temáticas a trabajar en materia de política pública, entre ellas el tema de juventudes. Ahí venía un artículo en el que yo fui autor con otro compañero, Sebastián García, y eso se trasladó a un compromiso de campaña que hoy es un hecho que está también plasmado en el Plan Estatal de Desarrollo, denominado Observatorio de las Juventudes. ¿Cómo se lo podríamos explicar a la gente para una fácil comprensión? Muy fácil. Históricamente los institutos de las juventudes se han centrado en acciones transversales que abonan a tratar de incidir en el bienestar de las y los jóvenes. Es un gran reto. La juventud en México se considera de los 12 a los 29 años, entonces tienes un universo de problemáticas que incluso puedes dividir por grupos de edad, es decir, no es el mismo problema un joven de un área rural, mujer de 12 años, a un joven de 25 de una capital o una ciudad. Es diferente las problemáticas y para atender los temas de juventudes pues se requiere de una transversalidad muy eficiente. El observatorio viene a abonar a esta idea de que los institutos no nomás coadyuven con otras dependencias grandes como salud, seguridad, educación, etcétera, sino que sean instituciones con un carácter propio que puedan dimensionar, discutir, reflexionar y trazar líneas de acción a las principales problemáticas que van emergiendo. Es decir, este ejercicio es muy natural, está muy tropicalizado a la realidad de Sonora, el observatorio, la creación de este ente, por así decirlo, porque existe, mejor dicho, en otros lados. Por ejemplo, España lo tiene a nivel nacional, un observatorio de las juventudes. Por allá en Medellín, en Colombia, existe a nivel municipal, pero a nivel estatal, un esfuerzo de esta naturaleza, y yo me atrevo a decir que en México no hay un hecho, no tiene precedentes. Es decir, es una generación de datos, una discusión de temas que sirven para la toma de decisiones. Ok, muy bien. A ver, platícanos de ellos, porque aquí te vemos con varios. Sí, traes aquí toda la información. Cuéntanos de cada uno. Mira, Niria, al día de hoy tenemos 6 documentos publicados. Estamos en julio, publicamos el 7º. Algunos de ellos, hay que decirlo, esto ha servido para estrechar vínculos con los centros de investigación del Estado, como aquí el vecino centro del Colegio de Sonora, y con el CIAD. Estamos por firmar un convenio con el CIAD. Muchos de ellos responden a esta necesidad de ir analizando lo que va surgiendo. Por ejemplo, el que vamos a ahondar un poquito más es el que tranza con los corridos tumbados. Que me parece muy buen tema. Sí, es una fenomenología emergente, es decir, ¿cómo la podemos entender? Quizás a los adultos les cuesta más que a los jóvenes, cómo se está escuchando este tipo de música, pero el documento se adentra desde una perspectiva académica, sociológica, sociocultural. Entonces hay muchos elementos interesantes ahí. Que yo imagino que explican cómo se da el auge de todo esto. Para empezar, se trata de entender por qué surgen, cómo han ido evolucionando el corrido tradicional, que viene siendo un relato, cómo cambian el tipo de música. En el caso de Sonora, incluso me atrevo a decir que hay hasta un tema de identidad con el corrido tumbado, porque nacen, bueno, el máximo exponente es Natanael Cano, que es de Hermosillo, por ahí está el Gabito Ballesteros, que es de Moctezuma. Entonces, se puede decir, si tú quieres, si somos un poco atrevidos, que Sonora es la cuna de eso, por así Y se identifican, pues, básicamente. Claro, y como dice el clásico, prohibido prohibir, pero hay que tratar de entender el fenómeno para de alguna manera
interactuar con él. Sí, y es importante esto, más allá de si nos gusta o no, entenderlo. Exactamente. Me parece muy interesante ¿no? Entonces yo sí lo voy a leer ese. Claro, pero... Bueno, voy a leer todos, pero ese me interesa Este mucho. en particular, Nidia, lo trabajamos en conjunto con el doctor Igael González, es un gran amigo, es sonorense. Ajá. Él está haciendo el postdoctorado en el Colegio de la Frontera Norte. Y surge porque hicimos en el 2022 una ponencia en Nogales, él trabaja temas transfronterizos, y llevamos este tema en coordinación con el municipio de Nogales, con las juventudes nogalenses, a hablar de esto. Nos pareció tan interesante lo que ahí surgió, que lo trasladamos a un documento. Perfecto. Entonces se lo recomiendo, esto se puede consultar, al final le iba a decir, pero aprovecho y lo digo de una vez, en la página del instituto, isjuventud.sonora.gov.mx. Si no, ahorita paso bien la página. Sí, y también la compartimos, ¿no? Y ahí en un apartado que se llama Observatorio puedes ver estos documentos que tengo yo aquí sobre la mesa, que son 6. Si quieres, voy uno por uno, así brevemente. Adelante. El primero se llama Reflexiones sobre la percepción ciudadana y política de los estudiantes de bachillerato en Hermosillo. Para nosotros como institución nos parecía relevante tratar de entender a los estudiantes de bachillerato, de preparatoria, y ver su formación cívica y su inclinación hacia la interacción con acciones colectivas, es decir, si se involucran o no en temas que tienen que ver con su entorno, si hay un interés por participar políticamente desde su colonia o hasta votar, etcétera. Y este es muy interesante porque aquí se instrumentó una metodología de una encuesta, la identificación de actores, por ejemplo, que hace el síndico municipal, que es una pregunta que incluso hasta los adultos no tienen la claridad total. O los regidores, ¿no? Exacto, los regidores, o cómo funciona un órgano colegiado, el Congreso, los diputados, etcétera, etcétera. Pero es muy relevante porque te da el pulso de cómo está el conocimiento en ese sector de la población. Ese fue el primero, arrojó muchos hallazgos, también ratificamos algunas ideas que ya teníamos. Y los segundos, que me parecen igual o más importantes, han surgido de concursos que hemos tenido a lo largo de la administración. Por ejemplo, tuvimos un concurso de ensayo con 7 temáticas. Todo lo que surgió ahí, hubo 2 temas que fueron los que más participaron las y los jóvenes, que fue la pandemia y los efectos sociales, y el racismo y el clasismo. Entonces decidimos que era tan nutritivo lo que recibimos y que generaba una reflexión y una discusión personal con el lector, que dijimos, tenemos que publicarlo. Entonces, es muy importante porque el observatorio también tiene esa naturaleza de propiciar la participación de los que quieran. Oye, ¿y qué hallazgos? A ver, no sé si nos puede ¿En el primero? Sí, y luego en el segundo también. Pues, a ver, lo que ratificamos del primero es que hay un evidente desconocimiento de qué hacen, por ejemplo, los funcionarios públicos. Principalmente los diputados. Es decir, se cree que el diputado es naturalmente un gestor y no lo es así, ¿no? No se sabe que existe una planilla en la que la encabeza el presidente municipal y el síndico, sino que creen que votan por una persona. Pero un hallazgo positivo es que todos al final estaban en la disposición en ese momento de ir a votar, quizás por ser primer votantes, o de involucrarse en actividades que tengan que ver con su entorno más próximo, como actividades de la colonia, de la cuadra, etcétera, etcétera. Oye, está bien interesante, perdón que te interrumpa, porque en las campañas todos sacan sus capas de gestores, ¿sí? O sea, aquí venían en entrevista. Es la carta fácil, ¿no? Y todos decían, bueno, es que igual no es propiamente un trabajo, pero también voy a gestionar, ¿no? Entonces se ponían, y creo que de ahí también parte esta confusión, sí, ¿no? incluso estos documentos, es importante mencionarlo, van y terminan en las bibliotecas de los subsistemas y universidades de Sonora. Súper bien. Principalmente en CECITES, CONALEP, COBASH, Universidad de la Sierra, UES, Unison, en los planteles más alejados, no necesariamente en los del centro del país, en los del centro del estado, perdón, porque también están en línea. ¿Cuál es la intención? Que se sepa y que sea un insumo para nosotros como institución reflexionar y tomar cartas en el asunto. Claro. ¿Qué dijeron del clasismo y del racismo? Es muy interesante porque la ganadora que estuvo aquí, como siempre Radio Sonora, prestando el espacio para socializar todo lo que hacemos, ella, si mal no recuerdo, su abuela, su bisabuela fue china y habla de eso, pero muy profundamente. Incluso mete la historia de los chinos en Sonora y va haciendo una relación con su vida propia. Y el otro que a mí me sorprendió mucho fue el que más tuvo participantes fue los efectos de la pandemia en ellos, en jóvenes de preparatoria y universidad, que básicamente dicen que era un martirio, ¿no? Pues que los aislaron,
que naturalmente no podían socializar, que sus clases eran en línea, y hacen un recuento de esa crudeza que muchos no vivimos, pues muchos ya estamos trabajando, pero sí te puedes identificar con un joven o una joven, incluso leyéndote te empiezas a medio frustrar y a ser empático de cómo uno desde lejos no percibe las problemáticas de las juventudes así. Y muchos de ellos se asumen como que cayeron en cuadros depresivos, de ansiedad, etcétera, etcétera. Interesante, ¿no? Entonces el ensayo, este ejercicio fue un desfogue para ellos, para plasmarlo. Y estuvo muy interesantes eso también, muy interesantes. ¿Qué más? El de Corridos Tumbados ya lo mencioné, luego finalmente una antología de cuentos. Estamos muy metidos en el instituto en la promoción de la lectura. Estamos convencidos de que leyendo a las y los jóvenes podemos entender muchísimas cosas que pasan. En todos ellos ha participado gente de etnias, por ejemplo. Ese es un papel que quiero destacar porque socializamos, llevamos a donde podemos, principalmente enfocamos los esfuerzos de convocatoria a las zonas que antes no se atendían, ¿no? Entonces, por ejemplo, por acá podrás leer algún cuento de algún joven de la etnia yaqui, y eso también es muy interesante para nosotros. Claro, por supuesto. Y finalmente un poemario, Amor y Desierto. Son alrededor de 5 jóvenes que escriben poesía con 20 poemas cada uno. Jóvenes de acá, de Sonora, exclusivamente, en general. De Sonora en general. Esto también incentiva que se involucren en la participación, porque hay otro producto de la pandemia es que quizás los jóvenes y las jóvenes se les quitaron esas ganas, ¿no? O se hicieron más sí, claro, como parte de cohibidos, los efectos, por así decirlo. Entonces, todo eso es el observatorio. Aparte que se puede encontrar en la página que ya mencioné, un acervo documental donde tú puedes buscar del 2017 para acá todo el estado del arte en materia de juventud, es decir, qué se ha escrito en la ciencia, en la academia, en México, por organismos internacionales, por organismos nacionales, la estadística de lo que está pasando en México. Entonces, ese acervo es como un acervo de consulta, que si tú quieres ver algún tema en específico, está ordenado en un drive, puedes atenderlo y puedes saber un poco más. Y los podemos descargar también. Totalmente. Nos decías, Alonso, que el 7º se va a presentar próximamente. El 7º, que se llama Voces Migrantes, es consecuencia de un trabajo coordinado que tenemos con el Colegio de Sonora, particularmente con la doctora Gloria Siria Valdés, que nos ha ayudado mucho en un trabajo que tiene ella de seminario migrante, que hemos llevado talleres de arte y cultura con jóvenes sonorenses, jóvenes que vienen de Estados Unidos, jóvenes que vienen de Centroamérica, y a partir de ahí es como una compilación de las experiencias que ellos tienen y cómo vivieron también la pandemia, cómo vivieron estar lejos de su país, de su familia, y se hace un recuento de las adversidades por las que pasan los migrantes, los jóvenes y adolescentes y los niños también, tanto los padres, y pues leerlo va a ser muy grato porque está muy digerible y también nos va a hacer empáticos, ¿no? con ese fenómeno que está al alza. Sí, y del que somos parte finalmente, ¿no? Porque ¿no? Sonora pues estado estratégico en el tema de migración. Alonso, pues muy completo todo esto que nos compartes, que forma parte además del Observatorio de las Juventudes. ¿Quisieras agregar algo más? Sí, es un esfuerzo del gobierno del estado de Sonora por evolucionar en materia de juventudes, que los institutos de la juventud, que se sepa que están analizando los fenómenos, se está pensando, las juventudes también tienen la capacidad de diseñar, analizar y evaluar política pública. Fue un compromiso del gobernador Alfonso Durazo, que ya es un hecho. Y decir que esta información, reiterar, se puede encontrar en línea. Quien quiera participar, quien tenga algún tema de interés, que vaya al Instituto Sonorense de la Juventud, ahí puede preguntar por mí o por cualquier compañera, compañero. Y estamos en la mejor disposición de trabajar temas en conjunto. La verdad es que nos honra mucho ser parte de esto. Es un esfuerzo que nos costó tiempo diseñar, pero que está avanzando muy bien y nos ha hecho vincularnos con la ciencia, con la academia, que ese es el objetivo central, es que promover el pensamiento crítico, científico, en las juventudes, ¿no? Muy bien. Gracias, pues, Niria. Excelente. No, pues muchas gracias a Alonso Tadei, director de Estudios y Proyectos del Instituto Sonorense de la Juventud, por habernos acompañado esta mañana y platicarnos sobre el Observatorio de las Juventudes.